Las teorías de conspiración más estúpidas. A menudo no dejo de sorprenderme sobre lo que algunos individuos han sido capaces de difundir con tanta imaginación, puesto que parecieran los disparates de locos con mucho tiempo libre. Y luego, están quienes piensan que las vacunas son un medio perfecto para que los gobiernos nos controlen. ¿Pero cómo? Bueno, se dice que las vacunas, cuales sean, no serían más que cápsulas de microchips altamente avanzados que se implantan bajo la piel, siendo capaces de alterar nuestro comportamiento y decisiones, de manera que cuando fuésemos útiles, nos manejasen como autómatas desde una élite misteriosa con lo de siempre. Intereses ocultos. Honestamente, creo que una ardida así sería muy ineficaz en su conjunto. En primer lugar, para presentarse como un plan tan secreto, estaría a la vista del mundo entero. Ergo, ¿no sería la norma encontrar microchips todos los días? Eso no vemos que pase. En segundo lugar, todo hipotético chip requeriría de una fuente de energía constante y lo suficientemente duradera. Si se supone que lo que se busca es espiar o controlar a la gente en cada momento, habría que solucionar el problema de dos formas. O bien inyectando el chip junto con una sutil batería de alta duración, o bien el primero estando conectado a la electricidad permanentemente. Ahora bien, ambas alternativas son inviables físicamente hablando. Por último, supongamos que ya tenemos tal energía capaz de no agotarse, y de funcionar a distancias fantasmales, entonces, cabe preguntar, ¿acaso no tenemos celulares o móviles? Es simple. Se trata de dispositivos que ya poseen un chip interno y que en la práctica se usan voluntariamente las 24 horas con acceso total a nuestros datos, GPS y cuentas. Aparte, cualquier conspiracionista que, creo yo, se respete, sabe que la mina de oro real lo posee el manejo de los datos masivos, cosa que ya se ha demostrado desde hace años. Las compañías de redes, ya sea con visto bueno o no de los gobiernos, venden la información de millones de personas inescrupulosamente para monetizar, violando leyes de privacidad. Dirijamos ahora nuestras ingenuas miradas hacia los grandes misterios del pasado remoto. Viajemos a las pirámides, a Machu Picchu, a la isla de Pascua y, ya que me apuran, vamos también a Teotihuacán, lo mejor, al Coliseo romano. Esperen, este último no. A lo que iba. ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo puede ser que estas culturas subdesarrolladas y perdidas en algún triste rincón olvidado del mundo hayan podido levantar semejantes edificaciones por sí solas? ¿O no, imposible? La respuesta es obvia. Aliens. Ya en serio. Sí, hijos míos, hay gente que cree seriamente que los extraterrestres han estado involucrados en nuestro pasado en la construcción y desarrollo de cualquier cosa medianamente ingeniosa, mítica o grande. Y lo afirman así, con convicción, como si ellos mismos se hubieran tomado una foto con el mismísimo E.T., mientras se erigían las rocas. Estos escriben libros cargados de suposiciones e interpretaciones especulativas para autorrespaldarse. Toman parte cuales expertos en mediocres programas pseudodocumentales, donde se falsean y tergiversan datos históricos a conveniencia. Y hasta han tenido la osadía de montar shows en congresos, con supuestas momias alienígenas 100% reales no fake, o decir que el gobierno oculta cuerpos de ovnis. No hace falta decir que todo se puede resumir en patrañas. No hay una sola evidencia seria que respalde la idea de que nos hayan visitado seres del espacio, y mucho menos que hayan querido darnos de algún modo conocimientos. Con un poco de historia básica y lógica, de esa que nos enseñan incluso en la escuela, es fácil desmontar la pantomima. Cuando oigo hablar sobre esta mal llamada hipótesis, automáticamente me pregunto dos cosas. Por un lado, ¿de verdad una civilización cósmica más avanzada que la nuestra, con la capacidad de recorrer medio universo, habría tenido la necesidad real de enseñar a nuestros antepasados cómo levantar piedras y mostrarse para que encima escribiéramos mal cuentos sobre ella? Como que no tiene mucho sentido. Y, por otro lado, ¿por qué será que nunca una gran civilización caucásica necesitó ayuda cósmica para tales cosas? Sí, parece que allá donde los egipcios eran unos pobres diablos que no sabían usar martillos, cinceles o poleas para unas simplonas pirámides, los romanos eran unos genios arquitectos que obviaron la construcción del Coliseo. Como que eso suena un poco racista en el fondo. Tal y como lo veo, la idea de los antiguos astronautas es una maquinación loca que responde a la ignorancia deliberada o inconsciente sobre ciertas culturas antiguas, y la llamativa necesidad de tacharlas como idiotas.
Los primeros alunizajes, ocurridos entre 1969 y 1972, siendo hechos altamente trascendentales en la historia de la humanidad, fueron nuestro alba a la exploración interplanetaria del espacio. Son muestras increíbles de que la colaboración y el ingenio humanos son capaces de sobreponerse ante los más perniciosos desafíos. O tal vez, demasiado increíbles. Porque sí, tal parece que podrían no haber sido más que fraudes filmados en un estudio de televisión por Stanley Kubrick. Es ahora cuando les presento al bueno de Bill Kaysing, autor pionero del riguroso bestseller Nunca fuimos a la luna, donde nos expone las ya clásicas pruebas irrefutables del montaje más grande del mundo mundial. Y no solo eso. Por si quedaba alguna duda, resulta que Bill trabajó en Rocketdyne, empresa especializada en la fabricación de motores cohete, que fuera el primer contratista aeroespacial para las misiones Apolo de la NASA. Jaque mate. A ver, no. Para empezar, el chiflado de Bill era únicamente publicista ahí, así que obviamente no tenía ni la más puñetera idea sobre cohetes. Además de haber dejado la empresa en el 63, mucho antes del primer alunizaje. Luego, cabe mencionar que los cimientos detrás de su teoría eran curiosos, dicho amablemente. Y no es que lo diga yo, sino que él mismo describió en su libro que cuando vio a los astronautas dar pasitos por la luna, tuvo una corazonada, una intuición, una verdadera convicción, de que aquello no era real. Es decir, nada de pruebas, ningún hecho concreto. Eso claro ya se lo inventaría más tarde. Posteriormente a Bill, la pelota se fue haciendo cada vez más grande con otros lunáticos, y nunca mejor dicho, uniéndose al ruedo, y añadiendo lo que ya hemos oído siempre. Que la bandera ondea como si hubiera un ventilador, que no se ven estrellas en las fotos, que no debería haber huellas dada la nula humedad de nuestro satélite, que no había la tecnología suficiente, que por qué entonces no hemos vuelto a ir allá, y un largo etcétera. Procederé a responder simplificadamente tales argucias. Primero, la bandera no ondea. Está siendo estirada y si se percibe un movimiento aparente, es por la conservación de la inercia. Segundo, por supuesto que no hay estrellas. Para captar luces tan tenues, hace falta un tiempo de exposición más largo. Tercero, las huellas también pueden imprimirse en presencia de un polvo muy fino y seco. Cuarto, en realidad no se necesita una tecnología superavanzada para salir al espacio. Lo difícil siempre ha sido y será sacar una nave de la Tierra y ponerla en órbita, lo cual básicamente requiere hacer precisos cálculos por ordenador, y tener buenos propulsores. Ambas cosas ya había desde principios de los 60. Y quinto, no hace falta volver a la Luna, si ya tenemos cientos de muestras de roca lunar. Además de que es innecesariamente caro financiar un proyecto, sin propósitos fijos actualmente. De hecho, esto último me parece el mejor punto. Recordemos el conocido contexto histórico de los años 60. Exacto, había gran inversión gubernamental, puesto que era mediados de la Guerra Fría. Los soviéticos hubieran sido los primeros en poner el grito en el cielo ante tan descomunal farsa. Y bueno amigos, eso ha sido el último vídeo del año. Espero que les haya gustado. Si ese fue el caso, no olviden darle like, suscribirse o seguirme en Twitter. Asimismo, aprovecharé este corto espacio para desearles a todos una feliz Navidad, y un próspero año nuevo. Espero que lo pasen muy bien con sus seres queridos y que sus buenos propósitos lleguen a concretarse. Agradezco profundamente su apoyo incondicional, y su paciencia con este servidor. Sé que no he estado muy activo en el canal, pero ante ello, solo puedo ofrecer mis disculpas del caso, y esperar que este año no sea complicado. Pero bueno, sin nada más que decir, siempre tengan presente, pera spera, ad astra. Nos vemos, y hasta la próxima.